Congresista Lamay. Gracias. Me parece interesante lo que usted plantea, pero si de esa cédula va a salir una propuesta, pongamos que el uno sacó mayor votación y el segundo, ahí se construye una lista, pero nosotros tenemos paralelamente la paridad y la alternancia. Entonces, va a colisionar dos principios. Por uno, lo que se recoge objeto de la elección primaria, que es un orden por un criterio de, vamos a decir, prelación, por resultado de los votos, y por el otro tenemos que hacer el tema de la alternancia, hombre-mujer, y el tema de paridad, 50 y 50%. Entonces, son tres criterios los que tienen que ir, sin dejar de precisar algo. El artículo 31 de la Constitución Política del Estado, cuando habla de la obligatoriedad de los votos, porque ustedes plantean únicas, universales, obligatorias y simultáneas, está refiriéndose a la votación general, no se refiere a la elección primaria. Entonces, eso significaría una reforma adicional a la Constitución. Gracias por la interrupción. Gracias. Congresista, por intermedio, señora presidenta, lo siguiente, es más complejizo lo que usted dice. ¿Qué pasaría con los invitados? Eso previamente tiene que estar determinado por el partido, antes de la elección. Vamos a suponer lo siguiente. Nosotros señalamos que 1/5 del total de puestos en el Congreso puede ser invitados, 1/5. Vale decir, si son 130, son 26. ¿Cómo distribuye estos invitados el partido? Como el partido crea conveniente, según sus instancias de decisión. Pongamos el caso de Lima, que además hay que dividirla. Supongamos que sean 7 escaños. Y el partido dice, bueno, en este caso, el puesto 1 y 3 son de invitados. Pero tiene que ser previamente. Y entonces, cuando empieza a llenarse según los votos preferenciales, pues será el 2, el 4, el 6, el 7. Porque tiene que ser así. ¿Saben lo que combate esto? Lo siguiente. Hoy en día sale una elección interna con un listado de prelación y en el momento de la inscripción es otro. Hay muchas malestar por esto. Entonces, se trata de precisar en consecuencia que... Una interrupción del congresista Elías Rodríguez. Congresista Rodríguez. Por su intermedio, gracias. Saludo al ministro y a usted por brindarnos esta importante exposición, pero creo que los que militamos en partidos años, por ejemplo, yo estoy en un partido desde que tengo 12 años, y creo que el problema de nuestras elecciones internas, o malo que bueno, también lo que sacó Toledo, fue en el gobierno de Toledo, recuerdo yo, la ley de partidos políticos, ha permitido un poco democratizar esto y que las bases pongan los verdaderos candidatos que ellos desean. Pero en lo que usted está planteando, yo tengo alguna inquietud. Amanecerá el Perú y todos tendrán que ir a votar en una democracia interna, todos. Sepan que ahora la gente va a votar, muchos de ellos, por la multa, que nos es totalmente obligatoria. Me pregunto, como hombre de partido, ¿cuántos irán a votar? O sea, irán los afiliados, irán los que están muy cercanos a los afiliados, y buscar que la población que hoy se aleja de los partidos políticos vaya a votar en una cantidad importante. Yo le digo aquí, con una militancia de muchísimos años y forjado así desde los 12 años, que eso lo veo casi imposible. ¿Cómo vamos a manejar ese mismo día el poblador, el ciudadano, ajeno a la política, pero que tendrá que ir a votar por alguien, o de repente también no hacerlo? Pero ¿cómo se va a manejar la información de cuántos, si es una elección nacional con varias listas parlamentarias, generalmente son 15, 16 partidos? ¿Cómo hago yo mi campaña, si quiero ser congresista, en el hipotético caso que pudiera ser parlamentario, para convencer votos que gente que no es afiliada a un partido también va a recibir la información de otro, y de otro, y de otro, y de otro? Por lo menos, si no con mucha propaganda, por algo, alguna mínima. Otra pregunta, antes que me olvide, ¿cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar, digamos, cuánto va a ser el costo-beneficio para el país de poner en práctica esto? Y lo final, ¿por qué falla hoy la democracia interna de los partidos? Porque el resultado debería ser vinculante.
¿Y quién lo hace vinculante? Lo debería hacer un árbitro, jurado u OMPE, que no tan solo están para recibir los procesos, sino tienen que estar ahí para verlos, para chequear quién es el malo que quiere hacer trampa o quiere burlar la votación de la militancia. Yo creo que, y porque yo no soy miembro de esta comisión, pero soy hombre de partido, y he venido a crear una conciencia para saber qué es lo que está por decidirse. Pero esto va a pasar, señor presidente, por fortalecer los partidos. Por ahora eso, nada más las reflexiones, señora presidenta. Gracias, congresista señor Tuesta. Justamente la propuesta es que sí son elecciones obligatorias. Una de las observaciones que se hace muchas veces el elector es que cuando se encuentra con la elección nacional dice: a nosotros nos han impuesto estos candidatos y sobre este menú nosotros tenemos que decidir. Le decimos: ciudadano elector, ¿sabes qué? Ahora te vas a tener que comprometer. Tú eres parte de la decisión. Y entonces, en las elecciones internas, vas a participar. Puede votar en blanco también. Puede ocurrir que anule su voto. Puede que no vaya a votar. También es cierto. Pero una vez que se propone esto, ciertamente la primera vez es una vez siempre llena de novedades, como ocurrió en el año 96 en Uruguay, porque en Uruguay es del año 96, el 2009 es en Argentina, y se ha ido expandiendo. Pero ¿saben qué, señoras y señores congresistas? Esto dinamiza las organizaciones políticas de todas maneras. No aparecen entonces como candidaturas salidas de cónclaves muy pequeños y donde siempre hay la sospecha que todo se puede hacer mal, que no se confía en general en los partidos. La propuesta nuestra, señora presidenta, desde el día que la visitamos, y visitamos acá el Congreso, como primer acto y además simbólico, es: esta propuesta no es hecha contra los partidos, de ninguna manera. No. Y lo otro es... Señor Tuesta, permítame, sí. Por favor, hay dos interrupciones solicitadas muy breves, por favor, la congresista Alcorta y el congresista Rodríguez. Y una por excepción del congresista. Gracias, presidenta. Gracias, señor Tuesta. ¿Cuál es la diferencia fratricida de una elección interna primaria donde se van a sacar el ancho entre todos ellos, igualitos, se van a matar, bajar paneles, insultar, agredir, acusar, van a sembrar el robo, hacer lo que sea, en esa lucha interna de primarias, con la diferencia de autopreferencia que es mucho más tranquilo? ¿Cuál es la diferencia? La misma cosa. Congresista Rodríguez. Solamente una reflexión, porque escucho mencionar a cada rato Uruguay. Uruguay es una nación que tiene 4 billones, bueno, ya lo dejamos en 4, y electoralmente van a votar 2 millones. Es un manejo mucho más, digamos, factible. En el Perú somos no sé si al final también este INEI dejó entregar los datos exactos, pero, y además, Uruguay tiene, hoy en día hablan de 3 partidos, 5 partidos, y aquí en el Perú hay 23 partidos con todos sus bemoles. Gracias, congresista Mulder. Presidenta, yo lo que sostengo es que aquí se está incorporando una visión teórica de funcionamiento de partidos políticos basado en democracias distintas a la nuestra, que en realidad, como tienen procesos electorales continuos, terminan siendo sus partidos políticos el cobijo de grandes maquinarias electorales. Y lo que se está trayendo como novedad aquí es que se considera que el partido político funciona como tal solo cuando hay procesos electorales. Entonces, toda la visión electoral que nos están trayendo, que no es para un partido político que tiene trascendencia y actividad cuando no hay elecciones también, sino solamente para el tema electoral, está haciendo que los partidos políticos se conviertan única y exclusivamente en clubes electorales. ¿Por qué? Porque al abrir la posibilidad de que las internas, en donde postulan los dirigentes y militantes de un partido político, sean compulsadas hacia toda la ciudadanía, lo que está haciendo es obligar a la ciudadanía, en función no de lo que conoce ese partido político,
sino de lo que lee a través de los medios de comunicación y de los periódicos, su visión de ese partido político y va y escoge a una persona. Pero no está ese partido político fortaleciéndose en la medida en que millones de personas que no militan en ese partido político ingresan a ella y dicen fulano de tal solamente en función de ¿qué? De la propaganda que ese fulano de tal puede hacer. Y entonces, no se toma en cuenta que los partidos políticos son gente voluntaria. Aquí para esto se va a necesitar un ejército de burócratas en cada uno de los tribunales electorales que se va a tener que formar a nivel nacional, que ya en la actualidad es bien difícil hacerlo, y encima con la OMPE que dice, este fulanito, no le correspondía hacer porque se inscribió en tal fecha y entonces se lo sacan del tribunal de Cotabambas y anulan la elección. O dicen que de acuerdo a la norma le tocaba estar ahí a una persona de sexo femenino y no estuvo y entonces también anulan la elección. ¿Cómo será cuando ya con todas estas contingencias adicionales se tenga que establecer? Por ejemplo, a la hora que van a ir a votar en este tema, tiene que haber una lista previa para que el ciudadano sepa por quién vota, ¿no es cierto? O sea, el 1, el 2, el 3. ¿Quién va a decidir ese 1, ese 2 y ese 3? ¿Cómo se va a decidir? El partido a dedo. El partido a dedo. O tiene que hacer una elección interna para que se determine justamente el número. ¿Cómo se hace? Además, ¿cuándo? Porque se está diciendo que esta elección interna se va a hacer en el mes de octubre del año anterior a la elección. O sea, como 7 u 8 meses. Perfecto. Quiere decir entonces que unos 3 meses antes de octubre, hablando, digamos, de julio, ya esos candidatos van a tener que empezar a decir, oye, por si acaso yo soy el número 1, a toda la ciudadanía, porque le van a tener que pedir a todos los ciudadanos, vote por mí. ¿Cómo va a ser candidato, cómo va a ser propaganda el candidato de linterna para que todos los ciudadanos sepan que él es el número 2 y voten por él? Necesita por lo menos unos 3 o 4 meses de campaña electoral. O sea, esto se va a llenar peor que en las elecciones, porque van a ser mucho más candidatos. Nosotros, en la última elección, en la penúltima elección, solo en Lima tuvimos 264 candidatos. Entonces, ¿cómo hacen los 264 para ahora a todos los ciudadanos de Lima decirles, vote por mí? Impracticable. Es impracticable. Y cada partido encima. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que se está buscando es que haya una suerte de acento muy marcado en el tema electoral de los partidos políticos y no en el funcionamiento de la estructura de los partidos políticos, que son las que proveen los candidatos, que es ahí por donde debe haber, y de eso no hay ni una sola palabra. Entonces los partidos políticos van a terminar solamente convirtiéndose en clubes electorales manejados por burócratas que con dinero del Estado van a convertirse en funcionarios y por lo tanto el partido político se quedará diluido como representante de la sociedad y se convertirá en una especie de rubro tributario del presupuesto nacional. Muy pequeño, congresista Salgado, porque... Sí, no, muy pequeña nada más para aprovechar de esta interrupción. Se ha dicho que la adhesión no aporta a las organizaciones políticas en sí, ¿no? Pero ¿qué aporta el voto de no militantes? Peor aún, porque la adhesión, que supuestamente si quieres una simpatía a tu partido político cuando te acercas a pedirle una firma, dice que no aporta. ¿Qué va a aportar de un señor que ni idea tiene de mi partido político para que yo lo obligue a venir a votar? ¿Cuál es el aporte? O sea, yo lo que pido es que se reflexione y que tengamos la mente abierta. Los que estamos hablando acá hemos estado en partidos políticos más de 30 años en algunos casos. Algo sabemos, algo tenemos de experiencia y no queremos que los partidos políticos se puedan convertir en unos entes que no sirvan nada más que para procesos electorales, sirven para muchas cosas, para el fortalecimiento de nuestra democracia. Tengamos la apertura para poder ver que dentro de este esquema y estas discusiones podemos hallar consensos en algunas salidas. Nada más, gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, hay un tema que yo quisiera, señores congresistas, porque ninguno de ustedes lo aborda completamente, y está referido a la reforma constitucional que aprobamos y que se ratificó en referéndum, que es la relacionada, que es el Estado, el único que puede pagar una campaña en medios de comunicación. Entonces yo quiero poner ese tema en el debate porque no se ha dicho lo suficiente. El congresista Mulder acaba de poner un ejemplo de su partido y de su experiencia. 260 candidatos solamente en Lima.
Vamos a suponer que hayan 50 partidos inscritos porque si se aprueba la posibilidad de entrar es muy sencilla. Entonces tendríamos solo en Lima 13.000 candidatos al Congreso. El gobierno, el Estado peruano, de nuestros impuestos le va a pagar la campaña en radio y en televisión a esos 13.000 candidatos solo en Lima. Es algo que lo pongo a la discusión solamente para poder seguir reflexionando. Señor Tuesta, tiene la palabra. Gracias, sí, han habido varias intervenciones. A ver, nuevamente, el partido se dota de sus propios estatutos y reglamentos. No, en la ley justamente lo que se trata es que la ley no se mete internamente en aquello que justamente muchos partidos sufren. El partido es responsable de lo que ocurra en términos de procesos internos, se hará más o menos flexible. 2. Los requisitos que puede colocar un partido, por ejemplo, para ser precandidato, digamos, le corresponde. Nuevamente, podrá tener niveles mayores de exigencia. Eso corresponde al partido. Luego, a nivel nacional, es claro que los partidos en términos de candidatos presidenciales no van a ser muchos, pues. Porque eso implica también un costo en términos de quién es candidato para hacer una campaña. Entonces serán los candidatos probablemente mucho más líderes, pero es que en nuestra propuesta no existe la publicidad en medios de comunicación. Por favor. Sí, lo que pasa es que puede que la propuesta no lo incluya, pero la Constitución ha establecido que la campaña en medios de comunicación, en radio y en televisión, solamente corre por cuenta del Estado. Porque precisamente el argumento que se tenía ahí era que no se puede, teníamos que eliminar las barreras que hay para poder acceder en base al dinero. Por lo tanto, para que no exista esa barrera, el gobierno de los impuestos de todos le paga la campaña a los candidatos. Eso es un estímulo a presentarse. Entonces, puede que su propuesta no lo contemple, pero no es necesario contemplarla porque la Constitución ya lo tiene como mandato. La Constitución hace referencia a las elecciones generales, no a las elecciones internas. Eso es uno. En segundo lugar, creemos nosotros, ustedes obviamente pueden incorporar lo que así consideren pertinente, de lo que se trata justamente es volver al tipo de propaganda basado en la organización y la movilización de la gente. Y los candidatos al Congreso, además en circunscripciones que no deben ser más de 5 ahora, tienen una limitación y acotan también en el ámbito de su propaganda. No es que todos hacen propaganda para todo a nivel nacional, eso ciertamente lo limita. En relación a los costos de organización, lo siguiente, obviamente que sí cuesta. Los funcionarios de OMPE saben esto, estimo que alrededor, según se han comentado, algo así como 340 millones. Pero hay un tema, y en relación al cronograma, como lo señaló el congresista Mauricio Mulder, es cierto que nosotros señalamos inicialmente que eso debe ser en octubre del año anterior. La OMPE, como el Jurado Nacional de Elecciones, son tipo organismos acordeón. Crecen de manera muy grande en época de elección y decrecen en época no de elección. Ese crecimiento es el aparato nacional que establecen. Cuando se convoca elecciones, que van a ser ahora más anticipadas por la nueva legislación que hay, las ODPs, los jurados electorales especiales, ya se establecen más o menos en el mes de noviembre. Si se logra conjugar esto en una línea de tiempo, los costos fijos van a bajar sustantivamente. Eso en términos de dinero. En términos, repito, de publicidad, los candidatos no hacen uso de los medios de comunicación de masas, a lo que hace referencia lo señalado en la modificación de la Constitución, que hacía referencia además a la franja electoral que, como ustedes recordarán, siempre se usa para los candidatos presidenciales en general. Pero
Las internas los candidatos, ya, pero los candidatos presidenciales obviamente utilizarán los recursos de movilización, organización, redes sociales, lo que sea, volver al aparato del partido, que justamente una de las contradicciones históricas es que partidos que no tenían organización, gracias al uso de los medios de comunicación masivos, hacían un nivel de propaganda que no correspondía a su propia capacidad movilizadora. En pocas palabras, señores y señoras congresistas, ¿saben qué? Los partidos y organizaciones más capacitados para llevar adelante una campaña de esta naturaleza no son extraños, son, para empezar, los que están acá. Justamente ahí viene el otro elemento filtro de la elección interna. Un partido en donde no supere el 1% de participación en uno de los ámbitos no inscribe su lista. Entonces el filtro de que se habla, ya no de 50, digamos que no se aumente un partido más, sino de 24, se reducirá sustantivamente. ¿Hay temor de los partidos que están acá? El temor va a ser para los partidos que son cascarones, los partidos que han ingresado y se han mantenido inscripción sin tener absolutamente nada, ellos. ¿Cuál es el beneficio? Candidaturas legitimadas, participación ciudadana. Hay una interrupción por parte del Sí, Congreso. en realidad es que lo que pasa es que yo debo rechazar que el presentar objeciones a un proyecto que a nuestro punto de vista es malo, que se diga que es por temor que nosotros estamos actuando de esa manera. Eso me parece hasta ofensivo. No es por temor. O sea, considerar que nosotros estamos asustados por algo es primero creerse que son, digamos, el sumum laude y que es completamente imbatible lo que ellos puedan decir y nosotros simplemente lo que estamos haciendo es defender que nuestro escaño o lo que fuera. Me parece que tiene ese tipo de connotación lo que ha dicho Fernando, mi buen amigo. No es por temor, es porque nosotros militamos en partidos políticos. Él nunca ha militado en un partido político. Entonces no conocen cómo es hacer en la vida real partidos políticos en el Perú. Es muy difícil, no es fácil. Y encima ahora cargan más las cosas como si nosotros fuésemos rentados, como si la gente que estuviera dirigiendo los partidos políticos tuviera todo el tiempo del mundo, se dedican a tiempo exclusivo, ganan 20.000 soles mensuales de sabe Dios dónde, entonces eso sí pueden. No, son voluntarios los militantes de los partidos. Y organizar este tipo de elecciones cuesta, y los partidos políticos no tienen los fondos suficientes. Y encima tenemos a un Jurado Nacional de Elecciones y a una OMPE que todo el día están detrás de los partidos políticos, viendo cómo recogen el último papel para poder decir esto no vale. O sea, la burocracia encima. Entonces, a eso vamos, por favor, Fernando, no es por temor. Es solamente por conocimiento de vida política. Cierto, quizás la referencia puede ser estar en mejor capacidad de. Eso sí, si es que aclaro lo pertinente. En relación a lo otro, no, yo sí soy un convencido de que esto sí mejora la participación ciudadana y de la propia militancia de los partidos. No lo propondríamos si no fuera así. En segundo lugar, perdón, hay interrupción. Congresista Rodríguez. Señor Fernando, por su intermedio, presidenta, muchas gracias. Mire, creo que lo que buscamos, tenemos este problema, hablan de la esencia, ¿no? Y para cuidar la esencia, yo creo que hay una palabra que es mejor, la realidad. Nosotros tenemos que venir provenidos, yo sé que están acá todos los colegas de una gran buena fe, pero no podemos aprobar algo que en la realidad no corresponde. Quienes son este comité o alta comisión que ha dictaminado, ha procesado, ha dado el insumo de estos proyectos, creo que no tienen la evidencia clara, la experiencia clara o el caso concreto de que esto pueda funcionar. Yo solo le digo, me preocupó hace un momento, no pude hacer la interrupción, pero hablaban de multas y por ahí después nos explica de qué multas graves se puede hablar porque es un motivo por el cual los partidos también se disuelven. Gracias, presidenta. Aquí faltan las evidencias y las... Sí, no se va a dar ninguna interrupción más, señores congresistas, hasta que termine nuestro invitado, porque de lo contrario no vamos a poder luego desarrollar el debate. Les ruego, me excusen, pero ya no es posible. A ver, cuestión previa, congresista. Gracias, presidenta. Le agradezco. Cuestión de orden, presidenta. Yo creo que es importante
y yo le agradezco que me ceda el uso de la palabra, tener a los miembros de la Comisión de Alto Nivel, tener la presencia del ministro, y creo que las interrupciones que hacen no pretenden frustrar en lo absoluto la exposición, sino plantear las dudas en el momento que éstas se plantean, y que además de muy buena voluntad el invitado está absolviendo, Presidenta. Yo quiero respaldar que se dé quizás se midan las interrupciones, que sean interrupciones en breve plazo, pero yo creo que hace usted bien en permitir, señora Presidenta, que podamos plantear las preguntas en el momento que éstas se plantean en las exposiciones. Gracias, Presidenta. Congresista Tucto. Muchas gracias, presidente. Saludo al señor Fernando Tuesta, al señor ministro. De verdad, no soy parte de esta comisión, pero he venido muy motivado a escuchar al señor Tuesta la propuesta que ha hecho en referencia a esta reforma política. Nosotros en la bancada hemos votado en contra y por muchas razones ya expuestas en el Pleno, presidenta. Sin embargo, lo que nos importa y nos interesa a nosotros, y creo que a todos los partidos, a todos los peruanos, es, y creemos que el fondo, como dijo el Ejecutivo, la esencia, no creo que no puede ser otra cosa que fortalecer a los partidos políticos, fortalecer a la clase política, fortalecer el sistema de partidos políticos. Entonces, acá estoy leyendo algunas cositas y escuchando atentamente la explicación del señor Tuesta, habla de que tengo entendido que va a haber una preelección interna en donde van a participar todos los partidos, ¿verdad? Y los ciudadanos, bueno, eso entendido, y los ciudadanos pueden tener la posibilidad de votar para cualesquiera de los partidos e inclusive también para los candidatos internos, es decir, en una elección antes y donde se va a tener que gastar mucho presupuesto, en donde el Estado no va a aportar y se va a suponer que cada partido sabe Dios cómo conseguir sus recursos para movilizar. Entonces yo entiendo la propuesta como una propuesta que intenta movilizar a los partidos políticos, una propuesta movilizadora. Sin embargo, en el fondo lo que he apreciado es que las propuestas para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos no se ve en el fondo, presidenta. Lo que estamos viendo es una propuesta movilizadora, sí, una propuesta de transparencia, una propuesta eficientista que se quiere dar mayor eficiencia a los partidos o incluso burocratizar, pero no sé cómo se lleva con la eficiencia eso, porque hay recetas y propuestas administrativas, pero no el tema de fondo, que es fortalecer los partidos políticos. Y solamente podemos fortalecer a los partidos políticos desde el punto de vista del militante. Y un militante, que es un voto, ¿cómo movilizamos al militante? Y la única manera de movilizar al militante es movilizar desde el punto de vista de sus preceptos ideológicos. Ideología, señora presidenta. Si no hay ideología, no se moviliza. Por más leyes que se pueda plantear para obligar a los ciudadanos, y eso también lo que creo yo que estamos camino más bien a dejar de obligar a los ciudadanos a asistir a una elección, como sucede pues en Venezuela, que tanto se critica en otros países del primer mundo, donde no es obligatorio, no es coercitivo obligar a los ciudadanos a votar. Entonces aquí, en esta elección interna, se está obligando. Entonces, yo me gustaría que se centre la preocupación de todos es en fortalecer los partidos desde el punto de vista ideológico, de la militancia, cómo convenzo, es decir, cómo evito, por ejemplo, que un militante que milita en un partido mañana está en otro y en otro partido. ¿Cómo evito o cómo hago para que ese militante, como acaba de comentarlo y me sorprende, y la verdad que aunque es el APRA y ese eterno adversario de la izquierda nacional, el colega Elías, ¿no? Él milita desde los 12 años. ¿Cómo hacemos más esta ley para que más militantes en otros partidos políticos de centro, de derecha, izquierda puedan militar de los 15 años hasta que mueran? Eso queremos, la cuestión cualitativa. Entonces, esta cuestión, presidenta, esta propuesta no puede ser más que una propuesta administrativa, una propuesta burocrática, que quiere de alguna manera transparentar costos, quiere volver un poco más eficiente, qué sé yo, movilizar, pero no es el camino correcto. Yo creo que fortalecer se tiene que pensar o repensar de una perspectiva más cualitativa. Muchas gracias. Gracias, congresista Tucto. Señor Tuesta.
Estamos aquí para tratar también de responder a aquellas interrogantes que nacen a partir de la propuesta. Solamente señalar lo siguiente: en ninguna parte, por ley, en realidad un partido es más ideológico, más programático, más todo. En realidad lo que se trata de regular es lo mínimo, es la regla de juego de acceso al poder. Incluso nuestra propia legislación tiene y contempla aspectos que en otras legislaciones carecen, y porque se cree que por ley se hacen cosas. Por ejemplo, es escribir plan de gobierno, tener hojas de vida, incluso hacer debates, etcétera. No es que necesariamente esto ha producido un sistema mejor. Son otras las variables que hacen, entre ellos voluntad política, entusiasmo, también sacrificio, que por favor se reconoce que hacen los miembros de un partido, pero por ley no se hace eso. Por ley sí se trata de regular esas reglas de juego para la competencia. Esto es lo que se hace, esto es lo que apunta la norma. Señora Presidenta, simplemente para finalizar, repetía hace un momento que las elecciones internas entonces tenían el objetivo, uno, que las candidaturas obtengan un nivel de legitimidad que hoy día carecen una vez que salen de sus elecciones internas. En segundo lugar, amplían la participación ciudadana. Y en tercer lugar, porque obran también como filtro de la dispersión partidaria. Repetí hace un rato que de los 24 partidos políticos es altamente probable que crucen el umbral pocos partidos, pocas organizaciones. 8, 7, ya veremos cuántas, pero se estima que sean pocas. Estas pocas irán a la elección nacional, entonces, con un candidato presidencial, cada una, con listas cerradas, listas al Congreso legitimadas, en un proceso muchísimo más claro donde no va a haber ese voto preferencial, porque ya lo hubo en las elecciones internas. Respondiendo un poco a la observación de la congresista Lourdes Alcorta, ciertamente al interior de un partido hay diferencias, hay candidaturas plurales, allí es donde se compite, pero ya en la elección nacional el partido se articula a través de una sola lista, cohesiona el mensaje, articula también un mismo programa, no como hoy, donde hay una dispersión de un candidato presidencial y N candidaturas al Congreso con voto preferencial, cada uno obviamente luchando por generar más votos. Simplemente terminar, señora Presidenta, por su intermedio, señalando lo siguiente. Se suele decir que aquello que funciona bien no se cambia. Miren, existen en algunos países reglas electorales muy antiguas. Por ejemplo, ya regresando a Uruguay, repito, su forma de votación es el Perú de los años 50. En el propio Francia, en España, utilizan esta votación en sobre. Y realmente, comparativamente con nosotros aparecemos más, digamos, modernos. ¿Por qué no se cambia? Porque funciona. Pero hay algo que no ha funcionado. Y debemos ser claros, las elecciones internas a los partidos. Si estas hubieran funcionado y hubieran ofrecido aquellos aspectos que han ocasionado, digamos, algunos efectos negativos, no estaríamos discutiendo justamente una cierta modalidad que creemos que, siendo nueva, no tiene por qué ser de ninguna manera descartable. Eso es todo, señora Presidenta, por su intermedio. Muchísimas gracias a los congresistas por su atención. Gracias, señor Tuesta. Tenemos que escuchar ahora a nuestro invitado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Saludamos y escuchamos al jefe encargado, el señor Elar Juan Bolaños Llanos.